Ahora que ya tenemos la estructura básica de nuestro programa, lo siguiente es identificar qué funciones necesitamos y construirlas. Aquí os he puesto las 3 funciones que yo creo que serían necesarias. Pero evidentemente, de estas 3 funciones hay una que es prioritaria y que tiene que estar antes que las demás. Tenemos una para generar el password, otra para imprimirlo y otra para establecer la longitud del password. Yo creo que es bastante evidente que lo primero es establecer la longitud, porque si no sabemos de cuánta longitud es, no tiene sentido ni generarlo y mucho menos imprimirlo. Entonces vamos a crear esta función. Vamos a ponerla aquí debajo y la vamos a llamar setPasswordLength. Y esto va a ser igual a una función que de momento simplemente vamos a poner que asignar longitud de password. Como veis, esto es un nombre bastante intuitivo de lo que hace esta función. Si vosotros veis una función que se llama setPasswordLength, no tenéis que leer la función internamente para saber qué es lo que hace. El propio nombre de la función ya te dice lo que hace: asignar la longitud del password. Y ahora que tenemos esta función creada, ¿en qué momento tenemos que ejecutarla? Tenemos 2 eventos disponibles. Tenemos cambiar el input range o hacer clic en el botón. ¿En qué momento vamos a setear el length del password? Cuando nosotros movamos el range. Entonces, vamos a ejecutarla. Vamos a poner range element.activeListener. El evento que vamos a usar es el input. Y a la función que vamos a llamar es setPasswordLength. Sabéis que esto lo podríamos poner aquí, coger aquí el evento y hacer la funcionalidad aquí dentro. Yo aquí podría hacer el setPasswordLength, en lugar de construir la función, lo podría meter aquí dentro. Pero ya vimos en la sección de eventos que no es buena idea rellenar los eventos de código. Entonces, por eso lo estoy extrayendo fuera. Aquí simplemente llamamos a esta función. Como esto es una función de callback que estamos llamando dentro de un evento y vamos a recibir ese evento de forma automática. Si yo aquí hiciera un console log de event, cuando yo muevo esta barra, ahí tenemos nuestro evento. ¿Qué parte me interesa a mí de este evento? Si yo despliego aquí y me vengo a target, que sería el propio input, podemos bajar hasta la V, que es donde tenemos el valor que hemos seleccionado, más abajo, y tenemos un value de 21. Esta es la parte que a mí me interesa, el valor que yo he seleccionado. Si hago un console log de event.target.value, al mover esto me está diciendo de cuántos caracteres tiene que ser la contraseña. Estos son 32 y si me vengo al principio son 4. Entonces, sabiendo que en event.target.value yo tengo la longitud de la contraseña, yo le puedo decir que el length text element.textContent es igual a event.target.value. Y esta parte pues ya me sobra. Y con esto lo que hemos conseguido es que al mover esto se nos asigne el length. Ya tenemos la longitud, ya podemos representarla en nuestro DOM. Entonces ya tenemos otros 2 pasos hechos. El cambio del input range nos sobra. Y también la función que asigne la longitud. Estos 2 pasos ya los tenemos hechos. ¿Cuál sería el siguiente paso que nos interesa? Generar el password, una función que genere el password. Entonces, aquí debajo vamos a crear esa función. Const generate password. Y ahora lo siguiente que tenemos que pensar es en qué momento vamos a ejecutar esta función. Esta función creo que es bastante evidente que se va a llamar en cuanto yo haga clic en el botón de generate password. Entonces vamos a poner ese evento. Aquí, button generate element.activeListener. Escuchamos el clic y llamamos a generate password. Entonces, esta parte ya lo tenemos. Los eventos están terminados.
nos falta construir la función que genere el password. Vamos a pensar en los pasos que tiene que hacer esta función. Lo primero que necesito saber es longitud del password. Esto es lo primero que yo tengo que saber. Cuando sepa cuántos caracteres necesito generar, lo que haré será sacar un carácter aleatorio de este string. Entonces, después de saber la longitud, necesitamos generar un carácter aleatorio. Entonces, generar un carácter aleatorio. Y una vez que tenemos esta funcionalidad, lo siguiente será guardar ese password. Primer paso. Necesito la longitud del password. ¿Dónde tenemos este dato? Lo tenemos en rangeElement.value realmente. Y este es un sitio del que nosotros podríamos sacar el valor que tiene el input range. Y en este ejercicio daría exactamente igual que sacáramos el valor de rangeElement.value o de una variable que guardara ese dato. Y no vamos a tener ningún tipo de conflicto. Pero es importante que sepáis una cosa y os la grabéis a fuego. Siempre que un dato necesite ser accesible desde varios puntos de nuestro programa, ese dato debería estar accesible en una variable que tenga un contexto global. Entonces, aquí debajo del const voy a hacer un let, que se va a llamar passwordLength. Y de primeras, este passwordLength va a ser de 16, que es lo que tenemos aquí guardado. Nada más cargar, nuestro password tiene un valor de 16, entonces lo dejamos así. ¿En qué momento vamos a cambiar este passwordLength? Cuando yo mueva el input range. Llamamos a la función setPasswordLength y reasignamos el valor de esta variable. Entonces aquí passwordLength será igual a event.target.value. Y aquí ya no necesitamos poner event.target.value, podemos poner passwordLength. Y de momento esto funciona exactamente igual. Entonces, como esto lo tenemos en una variable global, yo ahora en generar password puedo acceder a passwordLength y saber cuántos caracteres necesito. Si yo sé que necesito generar X caracteres aleatorios, que pueden ir desde 4 hasta 32, lo más lógico es pensar en un bucle. Entonces aquí vamos a hacer un bucle que dé tantas vueltas como passwordLength tengamos. Vamos a hacer un for normal, for let index, mientras index sea menor que passwordLength, index más, y esta parte fuera. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un console log de index, ahora mismo si yo le doy clic a generate password, pues esto no funciona porque no es passwordLength.length, es passwordLength a secas. Guardamos y si hago clic aquí, pues tengo desde 0 hasta 15. Tenemos 16 valores. Si yo me vengo al 4, bueno, voy a recargar para limpiar la consola. Si yo me vengo al 4, tengo valores desde 0 hasta 3. Y si yo lo pusiera en 32, tendría valores desde 0 hasta 31. Entonces ya tenemos una forma de dar tantas vueltas como passwordLength tengamos. ¿Qué tenemos que hacer dentro de este bucle? Necesitamos generar un carácter aleatorio. Entonces vamos a generar lo primero un número aleatorio. Random number será igual a math.floor de math.random. ¿Y entre qué valor y qué valor quiero generar yo números? Pues entre 0 y lo que mida allowed characters. Si tengo todos estos valores, el número máximo que yo tengo que sacar es el .length menos 1. Entonces vamos a multiplicar esto por allowed characters.length. No pongo el menos 1 porque ya sabéis que con los números aleatorios el último valor no va a salir nunca, porque math.random nunca me va a generar un 1. El valor más alto es 0,9 y como yo lo estoy redondeando, jamás voy a tener el length. Siempre tendré el length menos 1. Ahora que ya tengo el número aleatorio, lo siguiente es sacar un carácter aleatorio. Entonces vamos a hacer aquí un const
random character y esto va a ser igual a allowed characters.charad del número aleatorio, de random number. Y después puedo hacer un console log de random character para ver qué valor me ha salido. Lo voy a poner en 4 para que no salgan muchos, le doy a generate password y me saca una W, 2 Ks y una O mayúscula. Voy a borrar la consola, le vuelvo a dar y me saca una Y, una K mayúscula, una I mayúscula y una T mayúscula. Parece ser que todo esto está correcto. Si yo ya genero caracteres aleatorios, lo siguiente sería guardar ese password. ¿Dónde lo voy a guardar? Pues en un string. Entonces voy a quitar este comentario de aquí y fuera del bucle le voy a hacer un let new password que va a ser igual a un string. Y cada vez que yo genere un carácter aleatorio, lo que voy a hacer es meterlo dentro de new password. Entonces voy a quitar este console log y le voy a decir que new password más igual a random character. Y una vez que haya terminado el bucle, voy a hacer un console log de new password. Guardo y en principio, si yo lo pongo en 4 y le doy a generar, pues tengo un password. Vamos a hacerlo un poquito más largo, generar password y aquí lo tenemos. Parece ser que todo esto está funcionando correctamente. ¿Qué es lo único que nos falta? Nos falta imprimirlo en este punto de aquí. Voy a quitar estos dos comentarios y necesitamos la función que se encargue de imprimir ese password. ¿En qué momento voy a llamar yo a esa función? Cuando ya tenga el password generado. Entonces, a esa función yo la voy a llamar desde generate password. Así que esa función debería estar por encima de generate. La creamos aquí, vamos a llamarlo print password. Y esta función como parámetro va a recibir el password, realmente, el password que yo voy a imprimir. Y aquí lo único que tenemos que hacer es que password element.textContent en principio sea igual a password. Y aquí en lugar de un console log yo voy a llamar a print password. Y vais a ver que esto no funciona. Yo genero un password, le doy a generar y no pasa absolutamente nada. Este es un error muy común. Nuestro password element es un input y los input no tienen text content, lo que tienen es value. Entonces, mucho cuidado a la hora de trabajar con inputs. Esto tiene que ser value. Guardamos, voy a poner esto a 4, generar password y ahora sí, ya lo tenemos. Si yo hago este length más largo y le doy a generar, pues aquí lo tenemos. Siendo tan largo, tal cual lo tenemos, no cabe, así que lo voy a hacer un poquito más corto. Y como veis, ya genero los password y los imprimo. Tenemos el programa terminado realmente. Voy a quitar este comentario de aquí, voy a quitar esto de aquí, y con esto ya tendríamos el ejercicio listo. Lo que nos falta es ponerle los estilos para que esto se vea pues como en el primer vídeo que os enseñé, que quede pues mucho más estético y el password siempre quepa. Pero antes de terminar el vídeo, quiero que sepáis que esta serie de pasos que yo he hecho son los pasos que deberíais hacer siempre que os enfrentéis a una prueba técnica. Si vamos punto por punto, veis que es muy difícil quedarse bloqueado, porque el problema a solucionar no es un problema gigante que no sabéis por dónde coger. En la primera función de setPasswordLength, vuestro único problema es asignar este valor. Os puede costar más o menos, pero solo os tenéis que preocupar de asignarlo. En el caso de generar el password, lo mismo. No os tenéis que preocupar de todo el programa, solo de generar un password. Y en el caso de imprimirlo, lo mismo. Tenéis un solo problema a resolver y es un problema pequeñito. Entonces, espero que estos consejos os hayan ayudado a resolver este ejercicio. Y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es poner este ejercicio bonito. Vamos a añadirle CSS para que quede muchísimo más estético. Así que vamos a ello. En este vídeo vamos a ver el CSS que yo hice para que lo tengáis de referencia y para vuestro generador de password podéis utilizar lo mismo que he utilizado yo o le podéis dar una estética completamente distinta. Eso es cosa vuestra. Lo primero es la fuente que he utilizado. En mi caso he elegido DMMono
que es una fuente que tenéis en Google Fonts. Después, la estructura la he modificado un poquito. Tenemos un div que engloba todo el generador de password. Después tenemos el mismo input, solo que le he dado una clase. Y además le he puesto un placeholder para que de primeras tener algo escrito. Después, el P que teníamos lo he sustituido por un label. Y después también me he hecho un contenedor para la parte del selector de longitud. Tenemos el span, el input y el span, pero además esto lo he metido en un contenedor para poder situar las cosas cada una a un lado. Y por último, el botón sigue igual, solo que le he dado una clase. En la parte de los estilos son bastante simples, la verdad. Tenemos el reseteo del box size in border box para que las medidas se calculen por dentro y no por fuera, la lista de variables con los colores que estoy utilizando, y el body simplemente tiene un display flex y un alto mínimo de 100 VH para poder centrar verticalmente el generador de password. Después, el contenedor global lo único que tiene es un padding para generar este espacio interno, un width, un max width para que en la parte de escritorio no crezca demasiado y no pase de 500 píxeles, y como background color le he dado el color que tiene la sombra. Después aquí tenemos la media query para que en escritorio tenga un 75% y no crezca demasiado. Y después el password lo único que tiene es un alto, un width del 100% y un margin de un rem para poder separarlo de aquí. Cosas curiosas que he puesto. Por ejemplo, el color lo tiene heredado y el font family también lo tiene heredado. ¿Por qué he hecho esto? Si yo comento esta línea y guardo y genero un password, como veis sale en negro y además la fuente no es la misma que la del resto de la página. Los input por defecto no heredan ni el color ni el font family, por lo cual con inherit lo que estoy haciendo es forzar la herencia para que hereden tanto el font family como el color. Después, el range container es este contenedor de aquí. Tiene un display flex y un justify content space between para poner, como son 3 elementos, quiero poner uno a cada lado y otro en el centro. Y después simplemente son colores y sombras y un poco de padding para que tenga espacio para respirar. Después, el label tiene un display block, porque los labels ya sabéis que por defecto son de línea. Si yo le quito el display block, no puedo darle margen, porque los elementos de línea no tienen margen. Entonces necesito que tenga un display block para poder añadir margen. Después el input, para poder darle este color morado, he utilizado la propiedad Accent Color, que nos permite dar color a elementos de formulario. Es de las pocas personalizaciones que podemos hacer aún con CSS. En un futuro esto tiene pinta de mejorar, pero de momento la personalización de elementos de formulario es muy limitada. Y por último el botón, lo único que tiene pues son colores, anchos, altos, le he quitado el borde. Con el color hay que hacer exactamente lo mismo, porque si yo no fuerzo la herencia, el color se queda con el color por defecto. Entonces tengo que forzar que herede el color. Y por último tiene un transition para el cambio de tamaño y de background color. Ese cambio lo hace en el hover, que lo que hago es hacerlo un poquito más pequeño y oscurecerlo. Entonces, cuando me pongo encima, como veis, da la sensación de que estoy pulsando el botón. Se oscurece un poquito y cambia de tamaño. Estos son los estilos que yo he decidido dar, pero ya sabéis que aquí tenéis libertad absoluta y le podéis dar la estética que queráis. Existe un pequeño cambio que quiero hacer en el JavaScript, que es que aquí tenemos el password length puesto en 16 y en el index tenemos el value, aquí no lo tenemos establecido. Yo lo que voy a hacer es ponerle un value de 16 y para que los dos elementos estén sincronizados y no tenga que venir aquí a cambiar el value y después aquí a cambiar el password length, aquí lo que le voy a decir es que el valor inicial va a ser rangeElement.value. Y de esta forma, si yo vengo aquí, value 16 y esto lo cambia. Pero si yo lo cambio en el HTML, automáticamente aquí también cambia el value. Nos falta cambiar el length, que yo aquí he forzado que sea 16.
Entonces, lo que voy a hacer es dejar esto en blanco y en este punto de aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner que length_text_element.textContent es igual a password_length. Y de esta forma, si yo cambio el valor en HTML, automáticamente se cambia en todos los sitios. Si yo pongo 20, pues se sincroniza perfectamente con JavaScript. Y con todo esto que os he contado, terminamos esta sección y esta primera prueba técnica. En la siguiente sección vamos a hacer una segunda prueba técnica, que es añadirle más funcionalidades a este generador de password. Así que espero que os haya salido bien y que estéis listos para la siguiente. Y sin nada más que añadir, nos vemos en la siguiente sección. Un saludo y hasta luego.